Hola, ¿y cómo están? A otro episodio del podcast de Nación Patriota. Yo soy Henry B. Franco, en esta ocasión hablándoles tras la, obviamente, dolorosísima derrota de los Patriots en el Super Bowl 60. Eh, este episodio es un poco diferente a los anteriores porque en esta ocasión decidí grabar sin un guión como tal, más natural, más hablando un poco, pues, al mismo nivel que muchos de ustedes como aficionados, hablando desde el corazón y con un poco también de análisis, con algunas ideas que se me quedaron con el partido. Por supuesto que no debo ser el único, y en especial si están escuchando este episodio, que todavía piensan en el resultado, en cómo se dieron las cosas, porque obviamente llegar al Super Bowl pues nunca es suficiente. Una vez que llegas, lo menos que quieres es ganar, pero por una u otra razón no se consiguió en esta ocasión, y obviamente cala hondo porque, por un lado, llegaste hasta acá y te quedaste sin el título. Y por otro, pues hay que admitir que las cosas van a ser más complicadas la próxima temporada. Y quién sabe si los Patriots tengan una oportunidad, una segunda oportunidad en este proyecto tan rápido como el próximo año. Ya veremos cómo se dan las cosas. Por ahí salió que los Patriots son el 10º equipo favorito para llegar al Super Bowl y ganarlo. Veremos si sucede. Queda mucho tramo. Obviamente, las probabilidades en este punto del año siempre son muy aventuradas. El año anterior, cuando ganaron los Eagles el Super Bowl 59, había varias probabilidades de que ellos fueran otra vez finalistas y lo ganaran, y eso fue incluso así hasta que empezaron a caerse un poco durante la temporada regular. Así que todavía falta mucho. De aquí al kickoff de la próxima temporada faltan unos 7 meses. Es obviamente más difícil cuando no has ganado el campeonato procesar todo lo que viene, pero en el horizonte vienen cosas muy interesantes. Viene el Combine en la última semana del mes de febrero, viene la agencia libre al inicio del mes de marzo, viene lo que va a ser el draft a finales de abril, los campamentos a mitad del año y obviamente la pretemporada y posteriormente el kickoff en el otoño de este año, 2026. Así que quedan muchas cosas, muchas citas importantes y claro, se les va a dar el seguimiento a todas esas cosas. Creo que esta off-season es incluso más importante, más crítica que el año anterior, porque hay que refrendar muchas cosas, ¿no? Incluso sin haber ganado el Super Bowl, hay que refrendar un título divisional, hay que refrendar un título de la conferencia, lo cual ciertamente, incluso sin eh, pensar en el Super Bowl ya es complicado, porque implica nuevamente ser uno de los cuatro mejores de la temporada para llegar otra vez a esa posibilidad de refrendar el título de la AFC. Ganar el título divisional tampoco va a ser sencillo, aunque realmente es muy difícil saber qué va a pasar con la división en 2026-2027. Los Bills están en una reconstrucción muy rara, van a mantener el mismo quarterback, prácticamente los mismos jugadores, pero cambió todo su staff. Habrá que ver qué hace Joe Brady. Ha traído buenos asistentes, trajo a uno de los asistentes defensivos de Peyton en los Broncos, que es muy buen candidato a ser un coordinador defensivo elite. Va a seguir mandando las jugadas muy probablemente. Entonces, probablemente los Bills no sean tan malos como este año. Quizás sí, va a depender mucho de qué tan cierto era que McDermott era el que los tenía con el freno de mano y no era al revés. Los jugadores eran los que estaban limitando a McDermott. Miami es aún más volátil. Heffley no era el mejor coordinador defensivo en la liga. Su equipo se cayó a pedazos durante el final de la temporada. Pero aún así es un staff joven, van a buscar una reconstrucción casi total. Probablemente Tarek Hill, Tua Tagovailoa y muchas otras figuras de este equipo en los últimos años ya no estén en el próximo. Su reconstrucción es más complicada por todo el tema salarial y por los picks que no son muchos que tienen a su disposición. Y luego tienes el caso de los Jets, que es aún, eh, son los Jets, ¿no? Y evidentemente es un equipo que puede dar la sorpresa porque tiene muchos picks de primera ronda los próximos 2 años, pero mantiene a Aaron Glenn,
cambió casi todo su staff, menos su puesto de head coach. Tienen a Frank Reich como coordinador ofensivo. Es muy difícil saber qué puede dar porque es un entrenador que creo yo que quedó muy a- atrasado en cuanto a términos ofensivos. Fue un gran coordinador ofensivo hace la década pasada, pero en los Colts se vio su degradación en el llamado de jugadas. Entonces puede ser un equipo que nuevamente es el peor de la división este. Y luego entran los Patriots. ¿Pueden revalidar su título divisional? Por supuesto. Creo que en este momento, de los 4 proyectos que hay en la división este, es el único que tiene claridad, porque va a repetir el mismo staff de coacheo, va a repetir, bueno, a falta de que Vrabel tome alguna decisión drástica, los mismos jugadores clave podrían volver el próximo año. Hay que estar pendientes de las situaciones legales de Stephon Diggs y Christian Barmore, porque todavía no se resuelven sus casos. Es muy probable que alguno termine recibiendo alguna sentencia o algún castigo de la NFL. Entonces el equipo tiene que actuar en consecuencia. ¿Qué va a pasar si Barmore eh, es suspendido o incluso despedido del equipo? ¿Quién puede sustituirlo? Obviamente habrá gente diciendo Jeffrey Simmons de los Titans, pero los Titans también siento que están en un proceso de reconstrucción y Simmons es un activo demasiado valioso. Sacrificar picks altos o demasiado por Simmons, cuando tienes del otro lado de las trincheras muchísimas necesidades, tampoco parece lo ideal. Entonces habrá que ver cómo se las ingenian para reforzar el tackle defensivo si se llegara a dar esa necesidad de un día para otro. Pasa lo mismo con Stephon Diggs. Actualmente es el mejor receptor de May junto con Mac Hollins, pero Hollins tampoco se hace más joven y si le sumamos que Diggs pueda no volver al equipo por alguna suspensión o incluso también lo despidan, dependiendo cómo resulte su caso legal, ¿quién puede venir? Brown es lo mismo que Simmons, es un activo demasiado valioso y es muy costoso para Filadelfia moverlo en este momento por todo el tema del dead cap. Nuevamente es pedirle al equipo ingeniárselas. Yo sé que Vrabel es muy ingenioso de repente y se notó mucho en la temporada regular. Logró encontrar jugadores que reemplazaron a otros de manera casi perfecta. Ahí está el caso de Craig Woodson, que es un novato que en el Super Bowl 60 tuvo un partidazo junto con Christian González en la secundaria. Y él en un principio inició la campaña reemplazando a Jabril Peppers y a Kyle Duggar y lo hizo perfectamente. Tal es que fue de menos a más y fue un jugador importante para llegar hasta el Super Bowl. Y si el equipo hubiera jugado mejor a la ofensiva, quizás nos hubiera ayudado mucho más para ganar el partido. Al final no se pudo, pero son el tipo de jugadores que Vrabel ha encontrado y hace ver que tiene muy buen ojo en jugadores que quizás nosotros en un principio cuando llegan no los tenemos en el radar, pero eventualmente se ajustan a su sistema. Y hablando de sistema, creo que de la derrota que sufrieron los Patriots contra los Seahawks, lo que más me queda claro es que el sistema defensivo está en muy buenas manos. Creo que quien esté, Terrell Williams, Sakur, mandando jugadas, es un sistema que está muy bien diseñado. Vrabel nuevamente da gala de una mente defensiva privilegiada. Al inicio del año creo que le costó mucho que su idea se plasmara, sobre todo creo que lo que más le costó al equipo en términos de coacheo fue adaptar jugadores del sistema previo de Bill Belichick a este. El más claro ejemplo para mí fue Christian González, con todo el tema de la lesión y luego entrar tarde a la temporada tampoco le ayudó, pero fue también un jugador que fue de menos a más. Creo que el partido contra los Seahawks nuevamente recuperó un poco del rol que tenía con Belichick, pero es un híbrido con lo que quiere Vrabel, porque lograba asegurar al mejor receptor del equipo rival, fuera Cooper Kupp o Jackson Smith en Jigba, dependiendo quién estuviera en el campo. Y lo hizo muy bien. Eso es algo que le pedía mucho a Bill Belichick. Tú quédate con el mejor receptor que esté en el campo. Pero al mismo tiempo es un jugador que cuando le pedían ciertas tareas de cobertura de zona lo hizo muy bien. Eso es lo que quiere implementar Vrabel en este nuevo sistema. Y creo que en general la defensiva se asentó bastante bien. Le sigue faltando jugadores en la parte externa de la línea defensiva. Creo que un edge rusher es prioridad en la defensiva por encima de cualquier otra posición. Carlton Davis, yo sé que mucha gente no le gustó su fichaje al inicio, ¿no? Había muchas expectativas, pero en el campo dejó mucho de ver, pero creo que le pasó lo mismo que a González y creo que es el mismo tema. La secundaria tenía que asentarse, pero en estos últimos partidos de postemporada, quitando algunos castigos que sí cometió, el jugador también hay que reconocerlo, no estaba al 100%, pero en el Super Bowl creo que fue su partido más impecable en toda la postemporada.
lo hizo bastante bien. No se habla mucho de Davis porque no hubo mucho que contar. Las coberturas que tuvo fueron casi perfectas. El problema vino en muchas ocasiones de la cobertura de Marcus Jones, pero Davis y González viendo el video jugaron de nota. Obviamente González tuvo las jugadas más espectaculares, pero Davis hizo lo que tenía que hacer en el campo cuando se le pidió estar en el campo. Y así viendo las cosas, creo que el equipo necesita otra offseason como el año pasado, donde creo yo que quitando algunos fichajes que quizás fueron bajando el nivel, creo que en general fue una muy buena agencia libre. Tenemos jugadores como Hollins, como Stephon Diggs, como Carlton Davis, como Milton Williams, como muchos otros, incluso otros que quizás no están tan al mismo nivel como Tonga. Creo que hicieron un muy buen trabajo durante la campaña. Tanto jugadores de rotación como titulares lo hicieron muy bien. Me gustó. Ojalá que el equipo repita algo así. Yo lo he dicho y para mí es muy claro que el equipo tiene que mirar dos ejemplos. Primero, el ejemplo de los Bengals de 2021. Fue un equipo que para esa temporada hizo lo mismo que los Patriots. Se armó muy bien en agencia libre y tuvo buen draft, pero se volvieron muy complacientes con haber llegado al Super Bowl 56 y el siguiente año empezó su debacle porque fue un equipo que empezó a invertir menos, que empezó a dormirse en sus picks del draft, empezó a cometer muchos errores en su scouting, gastar menos y actualmente es un equipo que depende casi totalmente de su quarterback. Y no sé si May todavía está al nivel de Burrow, porque Burrow en ese Super Bowl 56 jugó mejor de lo que jugó May en el partido contra los Seahawks, porque ya era un jugador mucho más consolidado. Y creo que May todavía no está a ese nivel. O sea, no me refiero a estar al nivel de Burrow, sino a un nivel consolidado dentro del equipo. Creo que May todavía le falta un poco más para alcanzar todo su potencial. Y Burrow creo que ya en ese punto había alcanzado su techo más alto. De hecho, podría decirse que es el punto más alto de su carrera. May no. Y creo que necesitan seguirlo rodeando de talento para que además alcance todo su potencial. Y hablando de la actuación de May, en general creo que hay dos partes de esta historia. En el Super Bowl 60 creo que la primera mitad fue una línea ofensiva totalmente inservible, muchos errores de Will Campbell. Sé que hay ahí el dato de que 14 presiones las concedió él durante el partido, pero eso es mentira. NetGen Stats tiene un tema ahí con esa estadística, pero la realidad es que fueron presiones compartidas. Hay veces que he visto gente atribuyéndole capturas o presiones a Campbell cuando es claramente la asignación de Jared Wilson y se nota en el video. Eh, hay muchos errores en el interior de la línea ofensiva. Creo que quitando a Nguenu, no, ni Bradbury ni Wilson hicieron el trabajo y creo que es muy difícil verlos en un rol titular la próxima temporada, a menos de que el equipo de plano no encuentre o fracase en encontrar mejores soluciones, que lo veo difícil porque Wilson claramente no está listo para ser guardia. Si lo quieren probar, creo que deben probarlo en su posición natural como centro. Bradbury definitivamente no le veo más utilidad. Es muy claro ahora por qué los Vikings no lo quisieron en su momento. Tuvo momentos muy altos en la temporada regular y en postemporada hubo partidos donde creo que cumplió, pero en general me ha parecido un jugador que, especialmente desde el juego contra los Texans, se vino abajo completamente. Cada vez que lo presionaban por el medio, con jugadores suplentes, que ni siquiera eran los titulares habituales de la línea defensiva de Seattle, cedía muy rápido la presión, y esa era quizás su única virtud, porque por tierra no genera muchos espacios, pero era buen protector en el pase, y no se vio eso en el partido. Entonces, yo creo que el experimento, más bien parche de Bradbury, aquí terminó. Es obvio por qué lo trajeron. Había una necesidad y ya no estaban en el momento de buscar un centro de calidad. Ahí va a estar el centro de los Ravens, que por ahí se comenta que va a ser agente libre. Habrá que ver si al final es así, pero si que hay un buen agente libre o hay un prospecto que valga la pena como centro, también creo que incluso aunque tengas ahí a Wilson, Wilson tampoco terminó muy bien la temporada. No sé que tenga físicamente, porque hay que recordar que viene cargando una lesión que quién sabe si está al 100%. Ahorita nos vamos a dar cuenta de muchos casos de jugadores que no estaban al 100%, que incluso estaban tan lesionados que no debieron haber jugado, pero jugaron porque era
de vida o muerte ese partido y probablemente ya encontremos a casos como Campbell, como Wilson, pero volviendo al tema, creo que Wilson no creo que tenga garantizado un puesto titular la próxima temporada. Obviamente como novato eh, va a tener un contrato de aquí a 2 o 3 años más bastante asequible, entonces vale la pena mantenerlo, pero hay que traerle competencia. Y del otro lado, en los tackles, tienes a Morgan Moses, que honestamente se nota ya mucho la edad. Creo que ya dio todo lo que podía dar. Si a esta edad ya está fallando, con un año más de edad, no creo que vaya a mejorar. El equipo creo que esperaba que por ahí a lo mejor Marcus Bryant eventualmente tomara su lugar, pero no va a ser así. Todavía no sé qué va a pasar con Campbell. Hay una declaración de Willie Anderson, un ex liniero ofensivo de los Bengals, muy famoso, por cierto. Les recomiendo que si nunca han visto juegos de los Bengals más allá de la era de Burrow, vean cuando jugaba Willie Anderson, fue un prototipo de liniero ofensivo muy bueno, muy, muy bueno. Entonces es alguien que sabe de lo que habla. Y él mencionaba que Campbell probablemente su problema no son sus brazos. Siempre que se critica a Campbell es el tema de la extensión de sus brazos. Yo creo que viendo el video, para mí no es el tema sus brazos. Yo sé que eso es lo que mucha gente espera que se le critique los brazos. Para mí, verlo empujado tan fácilmente hacia atrás, ver cómo se le escapa los bloqueos al momento de dar un stunt o verlo confundido que está a veces, para mí es falta de técnica. Y lo menciona Anderson en su tweet. Hay un momento dentro del partido donde se ve que claramente a Campbell, con que el rival se le mueva un poco en el bloqueo, se lo quita de encima. No es, ni siquiera tiene que hacer algo como poner a prueba la extensión de sus brazos. Simplemente con la manera en que se mueven los pies, ya le ganaste a Campbell. No sé si está al 100%. Hay que recordar que tiene un tema de la rodilla que no se le, que se minimizó en el momento porque parecía que iba a estar fuera el resto del año, pero afortunadamente volvió después de 5 semanas. Y yo creo que nunca estuvo al 100%. Y se nota mucho porque cuando intenta plantar ambas piernas y, por ejemplo, generar anclaje para el bloqueo, para proteger a May, muchas veces es muy ineficiente y es algo que nuevamente señala Willie Anderson. Le falta mucha técnica en las manos, su anclaje no está siendo el mejor. O sea, hay mucho que trabajar con él. Creo que Marrone, este coach de línea ofensiva que tuvimos la primera temporada de Vrabel, lo hizo bien. Creo que con lo que le dieron, dos descartes, como era Morgan Moses, que es descarte de la línea ofensiva de los Jets de 2024, y de Bradley, que también fue echado de los Vikings para traer una mejor opción. Cuando tienes dos novatos, algo que no había ocurrido en la NFL en mucho tiempo, o sea, un tackle izquierdo y un guardia izquierdo titular, novatos, no había ocurrido en la NFL desde los Ravens a mitad de la década pasada y jamás habían iniciado en un Super Bowl. ¿Por qué? Porque los equipos no se arriesgan con novatos en un juego tan importante. Pero los Patriots no tienen de otra, porque es un equipo que la línea ofensiva con Bill Belichick y con Jarrod Mayo fue totalmente olvidada. Fue negligente el trabajo que hicieron para reparar las diferentes fisuras que tenía su línea ofensiva y ahora estamos pagando las consecuencias. Entonces, creo que Marrón hizo lo que pudo con esto, pero cuando enfrentas a 4 defensivas top 5 en la NFL y el domingo del Super Bowl enfrentas a la mejor defensiva de toda la liga, evidentemente una línea ofensiva como esta va a hacer aguas, porque lo hizo la línea ofensiva de los 49ers, lo hizo la línea ofensiva de los Rams, que son mejores que la de los Patriots. Evidentemente esta no iba a tener oportunidad y se notó, entonces hay que seguir trabajando. Nuevamente, no creo que sea momento de echar a Campbell, porque además echas a Campbell, pero todavía tienes que arreglar los otros puestos que hemos mencionado, centro, guardia izquierdo, tackle derecho. O sea, el problema además con una línea ofensiva es que si uno lo hace bien, no importa, porque si los otros 3 o 4 fracasan, como es en este caso, 3 no están funcionando, pues a Mail igual le van a llegar. Y eso fue el tema. Lo capturaron 68 veces en toda la temporada, 21 en postemporada y 47 en temporada regular. Fueron cifras
la de postemporada es récord de este año. Y la de temporada regular fue de las más altas de la NFL, a nivel de jugadores como Cam Ward de los Titans. Los Titans, que otra vez son un equipo en el fondo de la conferencia americana. Entonces, era muy difícil que el equipo llegara tan lejos. Lo hizo porque tenía una defensiva cuyo sistema, insisto, fue muy bueno. Y tal fue así que a los Seahawks, a pesar de todos sus esfuerzos, los limitaron a 9, 12 puntos por casi 3 cuartos, hasta que al final, pues como era de esperarse, no pudieron aguantar con tanta presión y hay que seguir invirtiendo. Creo que así como se invirtió en la defensiva el año pasado, en esta ocasión se tiene que invertir completamente a la ofensiva y va a ser necesario porque incluso ganando el Super Bowl, era evidente que no estaban jugando bien. Si incluso hubieran remontado ese partido, se hubiera creado una falsa sensación de seguridad. Quizás la derrota en ese caso es buena porque insiste a Vrabel a seguir trabajando. Y creo que Vrabel tiene que sentarse con el señor Kraft y decirle, gracias por el apoyo que me dieron en 2025, pero 2026 necesito el mismo apoyo, el mismo cheque en blanco y la oportunidad de seguirle metiendo, porque van a tener el calendario eh, más difícil posible, o sea, van a ser uno de los 5 calendarios más difíciles de la temporada que viene. Van a enfrentarse a 8 equipos que estuvieron en postemporada en esta ocasión: los Bears, los Packers, los Jaguars, los Seahawks, que esa es la revancha del Super Bowl 60, los Bills, los Broncos. Así que todo eso tiene que forzarlos a no ser complacientes. Ojalá tomen una actitud como lo que se vio de Ben Johnson en el juego cuando fueron eliminados de, me parece que la ronda divisional contra los Rams, sí, ronda divisional contra los Rams. Él habla en su conferencia de prensa que evidentemente no pueden ser complacientes, que tienen que trabajar aún más duro en la offseason para volver a donde estaban o superar hasta donde llegaron en la temporada anterior. Y creo que lo mismo va a hacer New England. Tiene que pensar en que ya no va a ser la víctima que todos esperan. Así como los Seahawks sacaron todo su arsenal, incluso siendo el Super Bowl, pues sacaron todo su arsenal contra los Patriots. Bueno, en temporada regular ahora va a ser así. Todos los equipos van a querer jugar su mejor versión contra este equipo. Van a querer testear a Vrabel, su staff y a May, porque saben que May ya no es perfecto, ¿no? Hubo un momento donde May parecía imbatible y ahora en postemporada se le vieron todas sus fisuras. Entonces, es una prueba de fuego todo lo que viene la próxima temporada. Y yo no me voy a rendir con este equipo. Creo que es absurdo que haya gente pidiendo la cabeza de Josh McDaniels o de Drake May, inclusive. Yo creo que hay que dar tiempo, porque ni siquiera esperábamos que llegaran tan lejos. Esa para mí es primero lo más importante. ¿Dónde imaginábamos que iban a estar los Patriots y dónde terminaron realmente? Y obviamente no fue la mejor actuación en el Super Bowl y creo que eso es lo que más duele, porque insisto, a nadie le gusta ver a su equipo perder en el Super Bowl y menos de las formas de las formas que pasaron para los Patriots en esta ocasión. A nadie le va a gustar y eso es comprensible, pero no podemos ser tan reaccionarios. No podemos caer en un juego en el cual no nos gustó McDaniels, hay que cambiarlo y por tercer año consecutivo hay que cambiar de coordinador ofensivo y hay que traerle su segundo coordinador defensivo en 2 años a Drake May. No creo que sea lo mejor, ¿no? Tener ese tipo de, de- de reacciones tan viscerales. Y obviamente hay jugadores que no cumplieron con las expectativas, pero de repente olvidamos que postemporada no fueron todos los partidos. Y eso es lo que también dijo Vrabel. Un partido, o en este caso 4 partidos, no definen lo que fue la temporada de los Patriots, porque en total jugaron eh, 21, este, 21 partidos en temporada, en toda la temporada, incluyendo los playoffs. Y claro, es un equipo que tiene mucho trabajo que hacer, tiene claramente mucho que manejar de ahora en adelante y las cosas van a ser más difíciles, pero este equipo no va a ser el mismo de aquí a 7 meses. Eso es un hecho, porque incluso con pocos o muchos cambios, el equipo va a tener que cambiar muchas cosas, ¿no? No sabemos quién se pueda lesionar, no sabemos quién pueda llegar o quién se pueda ir. Por ahí hay jugadores que creo yo que
obviamente tienen que ser prioridad para firmar de nuevo, como Chason, tal vez Hawkins, tal vez Vederian Lowe, tal vez no sé si Tyler Mumford sea una prioridad. Por ahí lo quisieron utilizar como sexto liniero ofensivo. Hay otros casos como Jack Evans, que va a ser agente restringido. Hay jugadores que no van a costar mucho y a ver si los traen de regreso. Hay extensiones que creo que van a pasar. Cristian González me parece la prioridad. Ahorita es un buen momento para renovarlo porque sí o sí, cuando le toque renovar al equipo, le va a tener que pagar lo mejor que pueda. Va a tener que ser el mejor pagado de su posición. Y ahorita mismo, el mejor pagado de su posición es Surtain. Y eso es por ahorita, pero otro equipo se les puede adelantar y convertir a X en mejor pagado y va a salir más caro. Obvio que su contrato no va a entrar en efecto hasta la siguiente temporada, pero aún así creo que ahorrarse unos cuantos millones en un proceso de reconstrucción no viene mal. Creo que va a ser una de las prioridades y probablemente lo hagan tarde o temprano, porque ya es elegible. Y luego no sabemos qué vaya a pasar en el futuro. Pero por ahora, creo que además eso es lo más importante, porque insisto, vuelve prácticamente la misma base de jugadores. Van a volver los fichajes del año pasado en su mayoría, los novatos que lo hicieron bien y otros que quedaron un poquillo a deber van a volver. Entonces, este equipo prácticamente es el mismo. Hay que añadirle más piezas. ¿Y qué van a tener que añadirle? Pues no, mejorar las trincheras, tratar de darle más armas a May, porque además creo yo, y ese es el otro equipo que deben mirar, el otro ejemplo. Ya mencionábamos a los Bengals, y el otro ejemplo para mí son los Seahawks que enfrentamos en el Super Bowl 60. Es un equipo que, si uno notaba, tiene una gran profundidad. Se les lesionó Jackson porque fue a ser revisado por el protocolo de conmociones y en su lugar no le tuvieron ningún problema en mover con el balón porque tenían a Cooper Kupp y luego por tierra estaban moviéndolo muy bien con Kenneth Walker. Y también pasaba que cuando Darnold no encontraba a sus receptores, podían correr con el balón y todavía tener avances significativos con el ovoide. ¿Por qué? Porque era un equipo muy bien balanceado. Tenían una línea ofensiva más que decente, muy buenos corredores, muy buenos receptores, y el quarterback no tenía que cargar con todo, ¿no? Darnold hizo lo que pudo, pero claramente hubo baches en el partido y no los resintió. Lo mismo pasaba en la defensiva. Nosotros si quitábamos a Milton Williams o a Spillane por un momento, la defensiva se caía, porque es un equipo que no tiene profundidad. Obviamente los titulares que tiene son muy buenos, pero las rotaciones no lo son tanto. Hay que profundizar. Eso no se va a lograr en una sola offseason, pero hay que empezar a hacerlo. Ya tienes las bases. Eso era el tema cuando llegó Vrabel. No había una base. Ya la consiguió en un solo año. Muy bien. Ahora hay que profundizar en muchas posiciones. Rodea a tu joven coreback. Aprovecha lo que ahorita no te está pidiendo un contrato, porque todavía no es el momento. Aprovechalo porque algo que me preocupó mucho, y obviamente habrá gente que lo vea como una excusa, pero May mencionaba que le tuvieron que inyectar calmantes en el hombro para lanzar para poder jugar el partido, cuando en el reporte de lesionados salía que ya había entrenado de manera completa, lo que significa que esa lesión que le estuvo aquejando por 2 semanas fue un tema que no se sanó por completo. Y la verdad, se lesionó porque nuevamente le pegaban mucho. Esas, esa, in- esa increíble, esa eh, ingesta cantidad de capturas que recibió en postemporada solamente fueron lo que causaron sus problemas en el hombro. De hecho, se habla de que el timing fue antes del juego de campeonato y quien vio el juego contra los Tejanos fue incluso peor de lo que se vio contra los Chargers en la ronda de Wildcard. Evidentemente, eso le afectó a May y es lo que o reagravó o causó el problema inicial. Y contra los Broncos volvieron a pegar a May, aunque no permitieron capturas, le pegaban y le pegaban. Entonces, el equipo también tiene que ser consciente. May jugó muy mal y ¿qué pasó con toda la ofensiva? Se vino abajo. Porque por mucho que quieras insistir con Ramondre Stevenson, pues nuevamente, así como a May no lo protege, no abren espacios por tierra. Es una muy mala línea ofensiva y se vio al final de la temporada. Claro, es una mejora considerable a la de 2024, pero cuando ha tenido que competir contra defensivas top, se han visto las fisuras. Es una línea ofensiva por debajo de la media, muy por debajo de la media. Por comparación, yo diría que la de la temporada 2024 era la peor de la liga y la de esta temporada
siendo totalmente objetivos, no llegaba adentro del top 20 de la NFL. Mejoró, subió unos cuantos escalones, pero no mejoró del todo. Y me gustaría decir que todo es culpa de los novatos o es culpa de uno, pero todo el aparato de la línea ofensiva fracasó. Quizás el único jugador que yo lo vi sólido en toda la postemporada fue Michael Onwenu, pero como se escribió en X, en esta cuenta, tenías a dos descartes como Moses y Bradbury, dos novatos, y Onwenu era el único titular consolidado que está todavía en un buen nivel y se notaba. Entonces, el equipo tiene que seguir insistiendo con la línea ofensiva. Pero para cerrar esto con una nota más amable, yo creo que este equipo tiene las armas y las condiciones para llegar al Super Bowl 61. La cuestión es cómo va a actuar en esta offseason. Creo que aquí, como el año pasado, se van a construir las bases para volver a intentarlo. Lo hicieron muy bien el año pasado, pero ya no hay tanto dinero disponible. Es un destino más atractivo y eso ojalá lo aprovechen, pero hay menos recursos que el año anterior y van a tener que ser más inteligentes con el dinero. ¿Podrán hacerlo? Creo que aquí se va a confirmar si Vrabel, si Mace realmente pueden hacer que este equipo gane su séptimo Super Bowl y ojalá estemos hablando dentro de un año de que esa posibilidad ya sucedió, pero por ahora pues tenemos que tragarnos este trago amargo y yo creo que al menos en mi caso, y yo lo sostengo y lo voy a seguir sosteniendo, no me imaginaba el equipo llegando al Super Bowl y lo hizo. Y creo que en el podcast con Ulises Arada quedó algo muy claro, ya lo mencionaba. Fue un equipo que sorprendió a muchos llegando hasta el Super Bowl, pero era claro que sus limitaciones ya llegaban a ese nivel, ¿no? Enfrentando un equipo como los Seahawks, pues ahí vieron su suerte. Pero creo que no se nos pueden olvidar los otros partidos que tuvieron que pasar para llegar hasta aquí. Y creo que fue un equipo que cuando tuvo que apalizar a un mal equipo lo hizo, cuando le plantó cara a un buen equipo lo hizo y ganó los partidos que tenía que ganar. Y eso es lo mínimo que le pides a un equipo contendiente. Si sigues dudando de que este equipo es un contendiente, no viste la temporada del equipo. Pero ahora habrá que nuevamente refrendarlo. Y pues, quién sabe, ¿no? En la historia de la NFL siempre hay revanchas. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero siempre hay revanchas. Estos Patriots estuvieron muy cerca de llegar al Super Bowl y ganarlo. Ahora es momento de ver qué pueden hacer. Sinceramente, yo sigo procesando mucho este partido. Le sigo dando vueltas a las cosas, pero también me quedo con muchas cosas positivas de cara al futuro. Miro al horizonte y creo que es mucha mejor sensación que la del año anterior en este punto del año. Y ojalá que muchos así lo vean porque no es ni comparable a lo como estábamos el año anterior. El año anterior ni siquiera sabíamos, la verdad, si este equipo podía tener un récord ganador. Ahora creo yo que la conversación está en otra liga completamente diferente. Y ojalá que podamos seguir hablando bien del equipo, así como hablamos durante la temporada regular muy bien del equipo en varios momentos. Ojalá esta inercia no se pierda. Como dijo Vrabel, y con eso yo me voy a quedar, un partido no es el reflejo de todo el año. Insisto, qué buena frase dijo Vrabel. Y ojalá así sea, que la inercia sea la de toda la temporada y no solamente la del Super Bowl 60, porque la van a necesitar. Van a necesitar nuevamente tener una gran temporada. Y obviamente, si pueden superar ese calendario en 2026, no me cabe la menor duda que este equipo va a volver a llegar al Super Bowl 61 y quién sabe, todo es posible. Pero como les digo, así son las cosas. Y se les agradece mucho haber escuchado este podcast durante toda la temporada. Vamos a seguir hablando, ¿no? Esto no se va a terminar aquí. Pero cuéntenme cómo les ha parecido esta temporada de los Patriots, el Super Bowl 60. Todas sus ideas, todas sus opiniones son bien recibidas y nos estaremos escuchando en otra edición. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, darle un comentario, suscribirse, darle like, como le gusten. El apoyo siempre se agradece. Cuídense y nos estaremos escuchando en una próxima edición. Cuídense. Hasta la próxima.